Vamos a ver ahora cómo se dividen los números decimales. En las divisiones de números decimales se pueden presentar 4 casos diferentes, 4 tipos diferentes de divisiones. El primer caso es cuando la división sea de enteros, estemos dividiendo dos números enteros y el cociente nos dé un cociente decimal. Otro caso sería la división de un decimal entre un número natural. El dividendo es un número decimal y el divisor es un número natural. El tercer caso es la división entre un número natural entre un número decimal, o también puede darse el caso de que la división sea entre dos números decimales. Vamos a ver cada uno de los casos. Vamos a empezar con este caso, cuando tengamos una división de números enteros, pero el cociente no sea un número entero, sino que sea un cociente decimal. Algunas veces, cuando dividimos dos números enteros, la división es inexacta, es decir, el resto no nos da 0. En estos casos, el resultado de la división va a ser siempre un número decimal. Si el resto nos da 0, la división entre dos números enteros va a ser otro número entero, pero si el resto no nos da 0, el resultado va a ser un número decimal. Aquí tenemos los pasos para dividir dos números naturales cuando la división es inexacta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la división normalmente, hasta que lleguemos al resto. Cuando lleguemos al resto no cerramos la división, vamos a seguir dividiendo. Lo siguiente que vamos a hacer es añadirle un 0 al resto y ponemos una coma en el cociente. Después hacemos la división normalmente y seguimos poniendo un 0 al resto de cada vez hasta que la división sea exacta. Vamos a verlo con este ejemplo. Fijaos, aquí tenemos la división de dos números. Aquí no hay números decimales, ¿veis? 25 es un número natural entre 4. Que también es un número natural, no son números decimales. Entonces vamos a hacer la división. 25 entre 4 nos da 6. 6 por 4 son 24. El 25 nos da 1. En este punto, lo que haríamos nosotros sin conocer los números decimales sería cerrar la división. Y diríamos, esta división nos da 6 y nos sobra 1, el resto es 1. Pero como ahora ya conocemos los números decimales, vamos a continuar haciendo la división. Y el resultado que nos va a dar aquí, en vez de ser un número natural, va a ser un número decimal. Entonces, lo que tenemos que hacer para seguir dividiendo es poner aquí un 0. Porque ahora en realidad sabemos que 25 es 25,0000, los ceros que nos hagan falta. Aquí podemos tener los ceros que queramos. Entonces seguimos bajando ceros. En el momento que bajemos el primer cero, aquí tenemos que poner una coma, porque a partir de ahora empieza la parte decimal. Y hacemos la división. 10 entre 4 son 2. 2 por 4, 8. Del 8 al 10 van 2. Como el resto sigue sin ser 0, bajamos la siguiente cifra decimal, que sería un 0, bajamos ceros. ¿Veis? Aquí tenemos los ceros que queráis, tantos ceros como queramos. 25,000000 es lo mismo que 25. Seguimos entonces con la división. 20 entre 4 son 5. 5 por 4 son 20, al 20 son 0. Y aquí, este resultado ya nos da 0, ya tenemos resto 0. Entonces aquí sí que ya terminamos de hacer la división. Y nos da 6,25. Entonces, como veis, aquí tenemos la división de dos números que no son decimales, pero el resultado sí que es decimal. Porque al hacer esta división, el resto no nos daba 0. Pero si continuamos haciendo las divisiones poniendo ceros de cada vez, la división sí que nos va a dar exacta. A veces no, pero en este caso sí que nos dio exacta. Y el cociente nos da un número decimal. Vamos ahora a ver el segundo caso que se puede presentar en una división, que es el caso de dividir un decimal, un número decimal, entre un número natural. Cuando el primer número, el dividendo, es un decimal y el segundo no. Cuando el dividendo es un número decimal y el divisor es un número natural, como en este caso, la división se hace como si el dividendo y el divisor fueran números naturales, pero en el cociente se pone una coma al bajar la primera cifra decimal. Vamos a hacer esta división. Tenemos 7,48 y lo vamos a dividir entre 4. Tenemos una división de un decimal entre un número natural. Entonces vamos a hacer la división normalmente y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando bajemos el número que hay después de la coma, en ese momento, en el momento de bajar este número, aquí en el cociente tenemos que colocar la coma. Fijaos, tenemos 7 entre 4, hacemos la división normal. 7 entre 4 nos da 1. 1 por 4 son 4, del 4 al 7 van 3. Y ahora tenemos que bajar este número y la coma está aquí.
Entonces bajamos el 4, el siguiente número, y como la coma está ya aquí, ya hemos bajado la primera cifra decimal, aquí es donde tenemos que poner la coma, porque nos va a aparecer una coma en el cociente la mayoría de las veces. Y ahora seguimos con la división normalmente. 34 entre 4 a 8. 8 por 4, 32, al 34 van 2. Bajamos el 8. 28 entre 4 son 7. 4 por 7, 28, al 28 son 0. Y ya tenemos hecha la división. Entonces, esta división nos da como resultado otro número decimal, 1,87. En el momento de bajar la primera cifra decimal, ponemos la coma aquí, siempre que aquí no haya ningún número decimal. Pues así es como se hace este tipo de divisiones. Vamos a ver ahora cómo se hace la división entre un número natural y un número decimal, al revés que antes. Si aquí tenemos en el dividendo un número sin coma y en el divisor un número con coma. En el ejemplo anterior era al revés, tenía la coma el dividendo y no el divisor, y aquí lo tiene el divisor. Entonces, cuando el dividendo es un número natural, como en este caso, y el divisor es un número decimal, como en este caso, ¿qué hacemos? Pues le quitamos la coma al divisor y a la derecha del dividendo se ponen tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Y después la división se hace como si fueran números naturales. Lo que vamos a hacer es quitar esta coma. Y para quitar esta coma tenemos que multiplicar este número por 10, ¿sí? Si multiplicamos 1,8 por 10 nos da 18. Pero si multiplicamos esto por 10 tenemos que multiplicar esto por 10 también, para que la división, que es también una fracción, sea la misma. Fijaos que si ponemos esta división en forma de fracción, nos quedaría 2592, 2592, partido de 1,8. Nosotros sabemos que las divisiones también se pueden poner en forma de fracción. Y también sabemos que con las fracciones, si multiplicamos el numerador y el denominador por el mismo número, la fracción que obtenemos es equivalente, tiene el mismo valor, que es lo que vamos a hacer aquí en esta división. Vamos a multiplicar numerador y denominador por 10 para quitar todas las comas y así nos quedan dos números que no tienen coma y ya sabemos hacer esa división, ¿no? Aquí nos quedaría 2592 con un 0 porque multiplicamos por 10 y abajo nos quedaría 18 porque multiplicamos por 10. Desplazamos la coma un lugar hacia la derecha. ¿Veis? Y entonces esta división se convierte en esta división, que ya la sabríamos hacer. Entonces, cuando tengamos una división de este tipo, cuando la coma esté solamente en el divisor, vamos a poner aquí el divisor, contamos las cifras decimales que hay. Hay una, pues sacamos la coma, la tachamos, y como hay una cifra decimal, añadimos un 0 al dividendo. Si hubiese dos cifras decimales, añadiríamos 2 ceros al dividendo. Si hubiera 3 ceros. El número de cifras decimales que hay aquí es el número de ceros que vamos a poner aquí. Y luego hacemos la división normalmente. Hacemos 25 entre 18, que nos da 1. 1 por 8, 8. Del 8 al 15 son 7. Llevamos 1. 1 por 1 es 1 y 1, 2. Al 2, 0. Bajamos el 9, fijaos que ahora ya no tenemos ninguna coma. 79 entre 18, hacemos 7 entre 1, que son 7, pero vamos a probar con el 6. 6 por 8, 48, al 49 va 1, 6 por 1, 6, ya nos pasamos. Vamos a probar con el 5, 5 por 8, 40, al 49, 9, llevamos 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, también nos pasamos. Probamos con el 4, 4 por 8, 32, del 32 al 39 más 7, llevamos 3, 4 por 1, 4 y 3, 7, al 7, 0. Ahora sí, bajamos el 2, 72 entre 1, vamos a probar con el 4, 4 por 8, 32, al 32, 0, 4 por 1 es 4 y 3, 7, al 7, más 0, bajamos el 0, 0 entre 18 son 0. Y ya tenemos hecha esta división. La división entre estos dos números, un número natural entre un número decimal, en este caso nos da un número natural. Y ya tenemos hecha la división, que nos da 1440. Y vamos ahora a ver el último caso de divisiones, que es la de un decimal entre otro decimal. Aquí tenemos un ejemplo de esto, ¿no? Sería un decimal dividido entre otro decimal. ¿Cómo se haría esta división? Cuando el dividendo y el divisor son números decimales, cuando los dos tienen una coma, lo que hacemos es suprimir la coma en el divisor y desplazar en el dividendo la coma
tantos lugares a la derecha como cifras decimales tenga el divisor. Es una cosa parecida al que hicimos antes. La cuestión es que cuando hagamos una división en las que haya decimales involucrados, el divisor nunca puede llevar coma. Entonces tenemos que hacer lo posible para quitarle la coma siempre, en todos los casos, al divisor, si es que la hay. Entonces, en este caso, tenemos una cifra decimal en el divisor. Tenemos que eliminar esta cifra decimal y para ello tenemos que multiplicar por 10 el divisor. Y si multiplicamos por 10 el divisor, también tenemos que multiplicar por 10 el dividendo. ¿Veis? Tenemos que hacer esto. Tenemos que sacar esta coma de aquí. La pondríamos aquí. El divisor nos daría 38 y para ello hemos multiplicado por 10. Pues aquí también corremos la coma una vez hacia la derecha y nos quedaría 216,6. Ahora sí, podemos hacer esta división. Ahora ya no son dos números decimales, es un decimal entre un natural, que es el que hicimos antes, es el ejemplo anterior. Hacemos 216,6 entre 38. Hacemos la división. 21 es más pequeño que 38, 216. 21 entre 3, a 7. Va a ser muy grande el 7, vamos a coger el 6. 6 por 8, 48. Del 48 al 56, 8. Llevamos 5. 6 por 3, 18. Más 5, nos pasamos. Vamos a probar con el 5. Paramos el 5. 5 por 8, 40. Al 46 van 6. 5 por 3, 15. Más 4, 19. Al 21 van 2. Bajamos el siguiente número y como aquí tenemos una coma, recordad, hemos bajado la primera cifra decimal. Pues aquí es donde tenemos que poner la coma en el cociente. 26 entre 3, a 8. 8 por 8, 64. Del 64 al 66 van 2. 8 por 3, 24. 24 más 6, nos pasamos. Tenemos que poner un número menos. Ponemos un 7. 7 por 8, 56. Al 56, 0. Llevamos 5. 7 por 3, 21. 21 más 5 son 26. Al 26, 0. Pues ya tenemos aquí el resultado de la división, que es 5,7. Un número decimal. Vamos a ver ahora cómo se hacen las divisiones de un número decimal entre 10, 100, 1000, 10.000, entre un 1 seguido de ceros. Para dividir un número decimal por la unidad seguida de ceros, se va a desplazar la coma hacia la izquierda. Tantos lugares como ceros acompañan a la unidad. Esto es lo mismo que la multiplicación, pero como esto es una división, pues el desplazamiento de la coma va a ir en sentido contrario. Recordad, en una multiplicación, si teníamos, por ejemplo, 23,5 por 10, para hacer esta multiplicación, como esto es la unidad seguida de un 0, desplazábamos la coma una vez hacia la derecha y la poníamos aquí, 23,5. La coma ya quedaría aquí, 0, ¿no? Esto eran las multiplicaciones. En las divisiones, los desplazamientos de la coma van a ir hacia la izquierda. Es igual que en las multiplicaciones, pero los desplazamientos son a la izquierda. En este caso, como dividimos entre 10, hay que hacer un desplazamiento hacia la izquierda. Es que al dividir nos va a quedar un número más pequeño. No nos puede quedar más grande, nos va a quedar más pequeña. La parte entera va a ser más pequeña. En vez de 23 va a ser 2. Desplazamos la coma una vez hacia la izquierda. 2,35. 23,5 entre 100. Tenemos que desplazar la coma dos veces. Fijaos, una vez, dos veces. La coma tiene que caer aquí. Y tenéis que acordaros de poner los ceros que faltan, 0,235. Porque aquí hay una coma, entonces siempre tiene que haber una parte entera. Los ceros que pongamos en las partes decimales los podemos poner y sacar cuando queramos, pero los que están antes de la coma no. Hay que respetarlos siempre, y si no los hay, los tenemos que poner, como en este caso. 23,5 entre 1000, tenemos que desplazar la coma hacia la izquierda. ¿Cuántas veces? Pues contamos el número de ceros. 1, 2, 3. 3 veces. 1, 2, 3. Entonces aquí tiene que haber un 0 y aquí otro 0. ¿Veis? 0,0235. Hemos desplazado la coma 1, 2, 3 veces y nos queda este número decimal.